tocar. Hay en mi alma un gozo profundo que hace mi fe vibrar. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti, aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti, por siempre creeré en ti, aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder. Yo creo en ti. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a dar inicio, vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor. Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, nos acercamos ante ti. Señor, te damos las gracias, toda la honra, toda la gloria, Señor, todo nuestro amor y gratitud es para ti. Gracias por ser tan bueno, tan maravilloso, Señor. Has cuidado bien de nosotros, nos has preservado hasta el día de hoy. Y Señor mi Dios, nosotros podemos decir que tu diestra nos ha sostenido. Gracias, Padre. Ahora que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, te lo rogamos, y que la sabiduría tuya esté en nosotros. Gracias, Padre, por mis hermanitos que ya están listos para escuchar tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy veremos Apocalipsis capítulo 8, verso 1. Hemos estado viendo, hermanos amados, acerca de los sellos. Ya vimos dentro de esos sellos los 4 caballos con sus jinetes. Y ahora vemos, hermanitos, el último sello, el séptimo. Después, hermanitos, de un paréntesis que se ha tratado. Por ejemplo, los 144,000 sellados que ya vimos antier. La multitud de ropas blancas, lo vimos ayer. Y hoy se culmina, hermanitos, el tema de los sellos. Nada más es un versículo, hermanitos, pero claro que tiene su contenido espiritual y teológico. Y así se titula, hermanos amados, el tema de hoy, el séptimo sello. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 8, verso 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Aquí hay muchos detallitos, hermanos, que hay que ver, porque sí es importante, aunque solamente contiene un versículo. No da más explicaciones, hermanos, no ahonda en acontecimientos, en hechos, solamente se menciona el silencio que hay en el cielo. Y hay mucho que analizar, aún así, hermanitos, dentro de un solo versículo, ya que la palabra de Dios es maravillosa, es verdad y es espíritu y vida. Le repito entonces, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Bueno, hermanos amados, así lo estimaba Johanan, Juan el Amado, acerca de la duración como por media hora. Él podía estar consciente del factor tiempo, aún, hermanitos, que fue llevado allá, porque se le dijo, sube acá. Eso lo vimos ya anteriormente. Y mis hermanitos, cabe hacer esta aclaración para tener un poquito más de, entendimiento en esto. Por ejemplo, si una persona como Juan, Johanan, un hijo de Dios, recibe una visión,
Puede ser por éxtasis, como eran los profetas antiguos extáticos. Lo hemos explicado. Por ejemplo, Eliseo una vez entró en éxtasis. En el mundo le pueden decir tal vez trance. Y hermanitos amados, él pidió un músico, un tañedor, y cuando empezó a tocar el músico, empezó a fluir la profecía en el caso de Eliseo. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el caso de Pedro, dice la Escritura, ya había ido el Señor Jesús hacia el cielo, y hermanos amados, era ya la iglesia primitiva la que tenía acción. Y Pedro estaba en la azotea de la casa de un tal curtidor. Y ahí vio una visión, pero dice que tuvo un éxtasis. Y vio la visión. Descendía una sábana, un lienzo llena de animales cuadrúpedos y reptiles. Y la voz del Señor que le decía, mata y come. Y eso aconteció varias veces. Eso tenía un significado, claro. Iba a entrar en casa de Cornelio, un gentil, un no judío. Y a eso se refería Dios cuando le decía, no llames inmundo lo que limpió Dios. Ya que se le decía, mata y come. Y Pedro respondía, pero Señor, jamás ha entrado cosa inmunda en mi boca. Porque como judío, él, hermanos amados, apegado a la ley, había una lista en la ley de los animales que no se tenían que comer. Y hermanitos, pues el punto es, entró en éxtasis para tener esa visión. Ahora, mis hermanitos, se podría entender de cierta forma que Juan, si hubiera estado, como en estos casos, Eliseo y Pedro, aquí en la tierra, y se le da aquí la visión, y claro, podría entrar en éxtasis como ellos, pero hermanitos, sin embargo, esto es diferente. Ya hablamos también del apóstol Pablo, que él mismo declara en 2 de Corintios que conocía a un hombre, y haciendo alusión a sí mismo, si era en carne no lo sabía, si era en espíritu no lo sabía, pero que fue arrebatado al tercer cielo. Oh, mis hermanitos, entonces simplemente le marco la diferencia. Una cosa es tener la visión aquí, sea con éxtasis, con trance o no, porque para Dios no hay nada imposible. O puede que, como ya lo vimos, Juan fue llevado arriba, porque se le dijo en el capítulo 4, sube acá. Entonces fue llevado y estuvo en el día del Señor. Podríamos entenderlo con palabras simples, fue llevado al futuro. No solamente veía la visión de lo que va a pasar en el futuro, sino que estuvo en el futuro. Ahora, mis hermanitos, se le mostraba, porque dice que en espíritu él fue llevado al día del Señor. Y se aclara en espíritu, ya que se le dijo, sube acá. Ahora, debido a eso, mis hermanitos, pues ya en el tercer cielo, en donde él estaba y donde veía todo lo que estaba pasando, hermanos amados, para algunos sería difícil asimilar cómo podía medirse tiempo. O sea, aquí dice como por media hora, siendo que allá no se mueve el tiempo, no se mide por tiempo, sino, hermanitos, el tiempo está aquí. Estamos sujetos al tiempo aquí en la tierra. Cuando una persona ya parte, entonces, hermanitos, el factor tiempo ya no pasa sobre su vida, sea que fue para arriba al cielo o para abajo al fuego del infierno. Ya, hermanitos, en el trayecto de lo que pasa en ese estimado tiempo, bueno, voy a decirlo como si fuera tiempo, hermanitos, en el tiempo usual nuestro es una medición muy posiblemente corta. Le voy a referir esto, mis hermanitos.
si usted ha tenido esta experiencia y podrá constatar esto que le menciono, mis hermanitos, ¿le ha tocado a usted en alguna ocasión que antes de dormir, cerrar los ojos, vio la hora? Vio su reloj, vio la hora y era cierta hora. Y sí, se duerme y empieza a tener un sueño. Y el sueño, hermanitos, tiene pues todo su transcurso, su duración, todo lo que aconteció. Y cuando despierta del sueño, termina el sueño y resulta que algunos, al terminar su sueño de parte de Dios, despiertan. Y se vuelve a asomar en el reloj. Nada más transcurrió posiblemente 1 minuto. Y nada más cerró sus ojos y soñó toda una historia. Bueno, es para ponerle ejemplo de que ya en lo espiritual ya no tiene que ver la medición de tiempo. Pudo haber soñado todo, hermanitos, una historia, pero nada más estuvo dormido 1 minuto. A eso voy. Ahora, la percepción de este Juan es que era como por media hora. Bueno, entendemos que su humanidad así percibía el tiempo y la duración de ese silencio. Ahora, avanzamos, mis hermanitos, ya que eso se le llama eternidad. La eternidad ya no se mide por tiempo, hermanitos. Por ejemplo, también, ya para avanzar, mis hermanitos, aquellos que se fueron allá al fuego, al infierno, ellos, hermanitos, están sufriendo, pero no tienen la medición de tiempo. Y un día serán sacados del infierno para ser juzgados. Dice la Escritura que el Hades entregó a sus muertos, ya lo vimos. Y hermanitos, pasarán al juicio del gran trono blanco. Y ahora sí, le podremos decir, como está en la Biblia, fuego eterno, que es el lago de fuego. Entonces, hermanitos, pues hoy estamos sujetos al tiempo, pero en la eternidad todo cambia. Por eso no se envejece en la eternidad, porque es otra medición. Ahora, mis hermanitos, vamos a lo que nos concierne en el tema espiritual. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. ¿Qué es, hermanos amados, el silencio? Claro que habla en lo literal. Ya después, hermanitos, podemos interpretar y aplicar. Pero, literalmente, ya no hubo ruido, no hubo palabras ni instrucciones, porque también ya venían las trompetas. Con la ayuda del Señor, si seguimos en la tierra todavía mañana, ya empezamos a ver la introducción. Todavía no veremos la primera, segunda, tercera trompeta y así, hermanitos, sino la introducción para ese suceso, las trompetas. Muy bien, pero dice que esto pasó, hermanitos. Se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Qué es, hermanos amados? Silencio. Y sí, es literal. Literal. No hubo más, ni palabras, ni destellos, ni relámpagos, ni voces, nada, sino silencio. Ese silencio, hermanitos, de parte de Dios, claro, lo podemos aplicar y lo veremos. Pero literalmente sí fue un silencio. Y con esa duración. ¿Qué es, hermanos, el silencio de Dios? Cuando Dios, hermanitos, ya no, en ese transcurso de tiempo ya no habla. Y ya no se mueve nada. Porque el silencio, hermanitos, aunque parece inactividad, pero el silencio también en él actúa Dios. Puede ser, hermanos amados,
una preparación a lo que viene. Hay un silencio en el cielo. Para esto, mis hermanitos, también tengo que mencionarle que científicamente, por ejemplo, esos que estudian los astros y todo ello, la NASA de Estados Unidos, ellos saben con sus instrumentos, artefactos, equipos y las sondas que envían, los telescopios que envían pues allá al cielo, al segundo cielo, universo, ellos saben que todo planeta emite un sonido. El Sol emite sonidos. Planetas, galaxias emiten sonidos. Incluso, hermanitos, tiene pocos años que estaban asustados los científicos de la NASA porque oían con sus instrumentos y sus sondas que enviaban, hermanos amados, ruidos como de una guerra, como de una batalla. Y eso, hermanos amados, en las constelaciones. ¿Cómo es posible? Y se asustaban porque hasta llegaban a pensar que sí, hay vida, pues allá, se le puede decir, vida extraterrestre. Y ruidos, hermanos amados. Y ellos acudían a un predicador muy amado, un siervo del Señor, legítimo y muy bendecido por el Señor. Y este siervo, este predicador, les explicaba por qué era eso. Y sí, coincide con la palabra de Dios. Incluso, mis hermanitos, en cuanto a guerra espiritual, eso no es un tema nuevo, pero se menciona en Daniel una guerra espiritual que hubo a causa de él. Que desde el momento, le decía Miguel a este profeta Daniel, que desde el momento que él dispuso su vida, su corazón, para humillarse delante de Dios y para saber, hermanitos, la revelación, su significado, fue enviado Miguel a eso, a aclararle las palabras de la visión. Pero, decía este Miguel, que el príncipe de Persia lo había tenido, bueno, en una batalla por 21 días, 3 semanas. Y sí, días nuestros. Y que, pues ya vencido, él tuvo, hermanitos, que llegar con Daniel, porque dijo, sí, hubo una pelea. Hay quienes interpretan que hasta las huestes espirituales de maldad en regiones celestes, esto es, universo, tuvieron secuestrado a Miguel. Esos son, claro, hermanitos amados, conjeturas, opiniones de predicadores estudiosos de la palabra, lo cual pues no es difícil, hermanitos, de creer, porque en verdad hay una guerra en el cielo y habrá otra guerra en el cielo, hermanos amados, pues esto en el Apocalipsis. Y eso lo veremos cuando lleguemos al capítulo 12. Muy bien, hermanos amados, en el cielo entonces hay también la posibilidad, ya lo vimos y lo estamos explicando, de un silencio, ya que planetas emiten ruidos, constelaciones, galaxias emiten ruidos, nuestro planeta también emite ruido, y algunos hermanitos han hasta visto que emiten alabanzas a Dios. Toda la creación alaba a Dios. Pero ahora hay silencio. El silencio que, hermanitos, puede ser porque no es inactividad, pero algo se está preparando para lo que viene. Ahora, lo vamos a aplicar, hermanitos, en cuestión de Dios. Puntos teológicos. ¿Qué podría ser ya aplicado a nuestras vidas? Y hermanitos, le aclaro, lo que voy a mencionarle ya no es interpretación, sino es aplicación. Porque la palabra de Dios tiene una sola interpretación, pero muchas aplicaciones. Ahora, ¿qué es, hermanitos, si nosotros nos preguntamos o le preguntamos al Señor,
Padre, ¿qué es tu silencio? ¿Cómo es? ¿Para qué es? ¿Qué objetivo tiene? Y le reitero, silencio no es inactividad, no, sino hay algo más. Ahora, también, hermanitos, nos ha tocado en alguna ocasión de nuestra vida, y le reitero, esto es aplicación, no interpretación. En alguna ocasión, tal vez, hermanitos, hasta usted mismo le ha tocado el silencio de Dios. El salmista, hermanos amados, y los profetas menores también, llegaban a clamar a Dios, a decirle: Señor, ¿por qué callas? ¿Por qué callas? También hablan del silencio de Dios, que pareciera que ya no hay una respuesta de parte de Dios, o una acción de parte de Dios, o una resolución. Y, hermanitos amados, el salmista, por ejemplo, y los profetas mayores y menores, cuando estuvieron dentro de esa fase, silencio de Dios, en sus vidas, cómo sufrían, hermanitos, sufrían sus espíritus. Y bueno, se lo explico de esta manera. Nosotros mismos hoy, como hijos de Dios, dependemos de la palabra de Dios. No solamente de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero imagínense, hermanos amados, gracias a Dios tenemos esta carta, esta profecía, y hermanitos amados, hacemos bien en estar seguros, estar atentos ante esta palabra profética más segura, que es la Biblia, la Escritura. Pero personalmente, alguno, hermanitos, tal vez ha llegado a sufrir en su espíritu el silencio de Dios. Y se hace preguntas, se hace cuestionamientos. ¿Por qué Dios aparentemente, y digo aparentemente porque sí está, no se ha apartado, pero ¿por qué no habla? ¿O por qué guarda silencio? ¿O por qué no actúa a nuestro favor en lo que esperamos? Bueno, primeramente, sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. En otra traducción dice: y mi forma de actuar no es como la vuestra. O sea, a eso se refiere caminos, forma de actuar. No es como nosotros llegamos a pensar. Y hermanitos, es una prueba. Sin embargo, la falta, hermanitos, aparente de respuesta o silencio siempre resulta en una prueba. Y voy con este caso bíblico, mis hermanitos. Una vez estaban los discípulos, entendemos que eran todos los 12 completos, en una barca. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesús estaba dormido en un cabezal, y que repentinamente llegó una tormenta, una tempestad tan terrible, hermanitos, que se asustaron, pensaron que llegarían a morir. Ahora, mis hermanitos, esto allá en el mar, y la palabra de Dios le llama mar. Claro, no había más palabras o más lenguaje, pero le llama mar. Pero en sí, hermanitos, literalmente es un lago gigantesco, hermanos. Gigante el lago. Y bueno, como en un lago puede suscitarse una tormenta. En el mar, sí. En el océano es entendible. Pero en un lago, y claro, gigantísimo, y se le llamaba mar. Ahora, mis hermanitos, como el viento va a llegar a donde no es mar, sino un lago gigante, y causar tal tempestad que habla de olas incluso. Eso también en cuanto a las olas con Pedro, cuando se bajó de la barca y empezó a caminar para ir hacia el Señor Jesús en el agua. ¿Se acuerdan ustedes? Que el Señor Jesús iba caminando sobre el agua. Y bueno,
Ahora, a lo que voy, esa tempestad y esa no pronta acción del Señor o intervención fueron breves instantes, pero esos instantes se volvieron muy largos porque era angustioso. Vamos a decirlo así, sí estaba el Señor Jesús, pero Él vino en carne, hermanitos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él dormía, Él comía, Él se cansaba, Él se ponía triste, Él lloraba, porque tenía carne. Se hizo carne por causa nuestra. Entonces Él estaba dormido, pero me refiero al silencio de Él, no del medio, sino de Él. Y como, mis hermanitos, embravecidas las olas, parecía que ya se volteaba, ya se hundía, se llenaba de agua la barca. Y hermanos amados, cualquiera diría, donde está Dios, no va a pasar nada. Y no refuto ese argumento, hermanitos, nada malo. Donde está Dios no va a pasar nada malo. Es lo que se puede entender. Pero cuando Dios prueba, Él puede estar. Está, pero no hablo nuevamente de inactividad, sino, hermanitos, de silencio. Él guarda silencio. Cuando lo prueba a usted, me prueba a mí, guarda silencio. Silencio respecto a su no pronta respuesta. Bueno, si Él responde inmediatamente, no guardo silencio y proseguimos y nos gozamos. Pero aunque sean minutos, horas, un día entero o más, lo que parece que no actúa o no resuelve el Señor, para nosotros es como un silencio. El Señor aparentemente no está ayudándonos. Aparentemente no nos está rescatando. Y se oye, eso sí, el escándalo del enemigo por todos lados, pero parece que el Señor guardó silencio. Es una prueba, mis hermanitos, una prueba. Ahora, claro que el Señor Jesús estaba dormido y lo tuvieron que despertar. Maestro, ¿no te da cuidado que perecemos? Imagínese pescadores muy diestros, experimentados, como Pedro, también Juan, su hermano, hijos de Zebedeo, Jacobo, Juan, eran pescadores experimentados. Tener ese terror, pensar que ya van a morir, y el Señor les dice, bueno, ya después de que reprendió y dijo, calla, enmudece al viento y al mar, les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿A qué voy con esto, mis hermanos? En los silencios de Dios, en nuestras vidas, Dios espera que tengamos fe. Fe en Él, en su palabra. Alguno diría, bueno, yo necesito ahora mismo una palabra de Dios. Y aparentemente no llega. Bueno, tal vez ya la tenía en su corazón, pero se le olvidó. Es oidor olvidadizo. Ahí entra el Espíritu Santo a recordarnos las palabras del Señor Jesús. La palabra, las promesas. Y hermanos amados, aunque supo la palabra, la aprendió, pero no la cree. Y no la lleva en su corazón. Y el Señor les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? A esto entonces lo podemos aplicar. Cuando haya un silencio, una aparente no intervención de Dios, es cuando el Señor está esperando, hijo mío, usa tu fe. Usa tu fe. No te bases en mis acciones, porque ya te estarás basando por vista y no por fe. No, deberías de tener fe en mí, en mi palabra, en la tormenta, en la tempestad. Yo no
estoy desamparándote, no te estoy dejando, no te estoy desechando, no te estoy dejando a tu suerte. Yo estoy contigo, pero tú tienes que creer mi palabra, porque yo te he dicho, no te dejaré y no te desampararé. En otra parte dice, contigo estaré en la angustia. Entonces, ten fe, no temas, ten fe. Y hermanitos, claro que cuando uno no lo sabe, no lo ha entendido, puede estar, hermanitos, sufriendo en su espíritu. ¿Por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no actúa? Y eso es un aparente silencio. Aparente, porque sí habla, siempre habla. Pero Él también dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Esto, hermanitos, es muy, muy importante. Siempre habla, pero no todos tienen oídos para oír. Siempre habla, siempre emite su voz. Siempre, hermanitos, nos está hablando por lectura bíblica, predicación, consejos. Siempre. Hermanos amados, gracias al Señor, hay palabra en el púlpito, hay palabra en las transmisiones. Y si el Señor nos ayuda, hermanitos, y antes de levantarnos de la tierra, nos da espacio para una transmisión más, para otro grupo de personas que tal vez, hermanitos, no puede estar atento en este espacio de transmisión, pero en otro sí. Si el Señor lo dispone, estamos dispuestos. Palabra de Dios siempre hay. Dijo el Señor, haya pan en mi casa. Y hermanitos, claro que se entiende el pan de comer, pero también el pan de la palabra de Dios. Entonces, hermanitos, yo sé también, y me tocó vivirlo, pues entiendo y recuerdo que por más de un año, hermanos, yo sufrí mucho en mi espíritu, y esto conllevaba mi alma. Era, hermanos amados, en el instituto donde el Señor me llevó a prepararme. Yo oía, era testigo presencial de cómo Dios hablaba a todos mis compañeros. En ese tiempo éramos de 140 a 150 estudiantes, más el personal del instituto. Y mis hermanos amados, pues llegaban evangelistas, profetas, predicadores de talla internacional, misioneros, y hermanos amados, bendecían, predicaban, enseñaban, era parte de la capacitación, y al final siempre ministraban a todo el estudiantado, pero a mí no me decían nada. Algunos les decían, tú irás por las naciones. A otro, yo te voy a levantar, yo te voy a usar. A otro le decía, vas a andar en las naciones llevando mi palabra. Y a todos, hermanitos, en una u otra ocasión les tocaba siempre que Dios les hablara. Pero sea el siervo que sea que le tocaba predicar y ministrar, cuando pasaba conmigo, yo levantaba mis manos. No me decían nada, hermanitos. Y cuando decían, viene un profeta de Dios, la gente se emocionaba, decía, me va a decirme qué necesito saber, lo que le he preguntado a Dios. Y sí, había respuestas, porque Dios no se equivoca y Dios habla. En mi caso, hermanitos, silencio. Pasaban conmigo. La verdad, no sé, hermanitos, qué pensaban o qué sentían cuando ponían sus manos en mi cabeza y no había nada que me dijeran. Claro que yo terminaba muy triste, hermanos. Yo sabía la escritura hasta lo que había estudiado hasta el momento. Pero yo quería, como ellos, recibir una palabra audible. Se llama palabra audible. Que Él me hable a mis oídos o a través de un profeta me hable. Pero silencio. Había silencio. Mis hermanitos, yo no era muy dado a los deportes. Cuando terminaban las clases,
había, hermanitos, un espacio para irse a cambiar, ponerse ropa de trabajo. Y también, hermanitos, ya iba a sonar, pues, el aviso para ir al comedor, a la comida. Y en ese lapso, hermanitos, unos empezaban a jugar básquetbol, otros descansaban, platicaban, en lo que ya sonaba el aviso para ir al comedor. Yo aprovechaba ese espacio, hermanitos, porque ya después de la comida nos llamaban para repartir los trabajos. Y a mí siempre me tocaba carpintería. El caso es, hermanitos, que antes que sonara para avisar a la comida, yo me encerraba en mi salón y no permitía que nadie entrara, le ponía seguro. No llave, pero sí seguro. Y empezaba a orar. Señor, manifiéstate, háblame. Señor, ¿cómo le hablas a tu hijo, a tu hija, a tu siervo, y te manifiestas en ellos? Cuánto gozo me daría que también a mí me hables. Había veces, hermanitos, que había un poquito de espacio y le decía, Señor, no me salgo de aquí hasta que tú me hables y te manifiestes. Hermanos amados, eso era algo mío, porque yo veía a los otros, cómo los atendía, cómo se movían los otros y en mí no. Eso me causaba mucha tristeza. Tal vez si no hubiera visto eso en los demás no me hubiera inquietado, pero como él le hablaba a los demás de muchas maneras y a través de siervos, a mí no, hermanitos, un silencio. Hermanos, era una tristeza profunda en mi alma, en mi espíritu, porque decía, ¿por qué a ellos sí los ama, les habla y a mí no? Y entraban pensamientos, hermanitos, de ataques del enemigo. Tal vez no soy su hijo. Tal vez no me ha perdonado. Tal vez hay algo en mi vida que estorba y no me habla por eso. Tal vez no le soy de su agrado. Infinidad de pensamientos revueltos, hermanitos, me causaban un dolor. ¿Por qué no me hablas a mí? ¿Qué pasa conmigo? Tú eres Dios, tú eres poderoso, tú no haces acepción de personas, tú eres fiel, háblame a mí. Y hermanitos, así era. Imagínense, más de un año clamar así, triste. Lloraba, hermanos, y no era que algo me está pasando por acá o por allá, eso es aparte. Lo que me hacía llorar era el silencio de mi padre. Hermanitos amados, y cuando llegaba otro siervo de Dios al instituto para ministrar al estudiantado, yo estaba amargado ya. Yo decía, ¿de qué sirve? Todo el mundo se emociona. Viene este de España, viene este de África, viene este de Sudamérica, viene este de Europa, este viene de Tierra Santa. Pero todos se emocionaban. Yo me amargaba. Yo decía, ¿de qué sirve? A mí no me va a hablar. Y dicho y hecho, pasaban por mí y no me decían nada. Hermanitos amados, era un dolor causado por el silencio de Dios. Pero Él sí me hablaba, hermanitos. Solo que yo estaba, pues, obstinado a que me hablara como a los demás. Pero Dios tenía un lenguaje diferente. Ahora se me manifestó, hermanitos. Ya no me da tiempo de testificarle cómo se manifestó a mi vida. Pero lo que hoy noto, siempre estuvo conmigo. Y siempre me habló. Pero me habló de una manera especial. Y hoy lo entiendo. Pero en ese entonces yo quería que me hablara como a los otros les hablaba. Esto es una aplicación del silencio, hermanitos. En lo literal, en el cielo hubo silencio. Pero esta es una aplicación. Y mis hermanitos, un día ya no hubo silencio. Cada día me hablaba y todos los días nos habla, hermanitos. Pero usted necesita tener oídos para oír y adentrarse en la lectura de la Biblia. Le va a hablar tal y lo que usted es y lo que usted necesita. Y hermanitos, cuando me habló, de la manera en que me habló, hermanos, me hizo el hombre más feliz. Imagínense un joven
feliz, lleno de gozo. Todo se había resuelto. La voz de Dios, ya no más silencio. Pero en sí, hermanitos, el silencio era porque yo pensaba y esperaba que Dios me hablara como a los demás. Y no, Dios tenía su propio lenguaje conmigo. A mí me habla, hermanitos, en mi mente. Me habla por la escritura. Y una vez le dije en oración, y entiendo que Él me respondió, le dije: Señor, muéstrame en tu palabra lo que nadie ve, lo que nadie nota, muéstramelo. Yo no quiero hablar lo que todo mundo habla. Muéstrame lo que está y que nadie ha visto, pero ya está en tu palabra. Y Dios ha sido fiel. Así que, hermanitos, también a usted, Dios tiene un lenguaje, pero primeramente es el escritural, la predicación, el consejo, la palabra y claro, la profecía también, cuando llega a haber profecía. O sueños, o revelaciones, claro que sí, siempre sujetos a la palabra. Así que, hermanitos, Dios sí le habla, pero tenga oídos para oír. Amén. Oramos al Señor. Hemos visto el último sello, el séptimo sello, silencio en el cielo, como por media hora. Oramos. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra, gracias por mis hermanitos, mis hermanitas que han estado atentos a esta transmisión. Se alienten sus vidas, porque yo reconozco lo maravilloso que es oír tu voz, lo maravilloso que es leer tu palabra y tener, Señor, tu mensaje. Oh, Señor, si guardara silencio, hasta el salmista sufría, los profetas sufrían cuando guardaba silencio. Pero hoy nosotros tenemos esta palabra completa, esta escritura, esta palabra profética más segura. Gracias, Señor. No hay silencio hoy para tus hijos, porque siempre les hablas. Y si hubiera, Señor, una no intervención tuya, ese aparente silencio es para que confiemos y tengamos fe en ti. Ahora mis hermanos lo saben. Gracias por ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, amados hermanos. Están invitados, hermanitos. Tenemos hoy Koinonía Proyecciones, películas que ministran su vida, hermanitos, aquí en Ministerios Filadelfia, 6:30 de la tarde. Hermanos amados, es entrada para todos los que gusten venir. El Señor con ustedes. Amén.